Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 7 del ciclo 2019-2 tenemos a la filosofía moderna. Antes de que vean este video donde vamos a resolver las preguntas de filosofía, que bien podría ser llamado video de práctica, les recomiendo que vean el video de teoría para que así puedan seguirme de una manera más adecuada. Vayamos a la pregunta número 1. Un estudiante de filosofía plantea la siguiente perspectiva en el salón de clases. Desde mi punto de vista, los seres humanos configuramos y ordenamos la realidad. Eso, sin lugar a dudas, tiene que ver con el giro copernicano que vamos a ver más adelante. El giro copernicano pone el acento en el individuo. Es el individuo quien configura y ordena la realidad. Primero. 2. Sobre la base de estructuras con las cuales nacemos. Eso hace referencia a las categorías. Solo para precisar lo que vimos en la teoría, recuerden que para Kant el sujeto configura el objeto, giro copernicano. El sujeto tiene dos facultades, sensibilidad y entendimiento. Sucede que el objeto envía intuiciones al sujeto. Color, forma, tamaño, textura. Esas intuiciones llegan a la sensibilidad. El detalle es que llegan de manera caótica, de modo tal que luego necesitamos las categorías. Las categorías es lo que el sujeto pone, las categorías, ¿no? Para ordenar la realidad. Acá está la famosa síntesis del racionalismo y el empirismo, que es conocido como criticismo. Y el tercer punto dice, resulta equivocado, por lo tanto, considerar que conocemos las cosas en sí mismas. Esta distinción clave de Kant entre fenómeno y noumeno. Fenómeno, la apariencia de la realidad, lo que conocemos, lo cognoscible. En cambio, también tenemos el noumeno, lo que no conocemos y lo incognoscible. Esta pregunta nos da 3 criterios para asociar que la clave es el criticismo kantiano. No solo 1, no 2, 3. Pregunta número 2. Para un gran número de personas debemos estar seguros de que Dios existe porque está respaldado no solamente por los textos sagrados, sino también por una serie de personas que con un modo de vida santo y por autoridades eclesiásticas de distinto tipo. Para Descartes, en cambio, solo podemos estar seguros de la existencia de un ser supremo si es que se presenta como una evidencia fáctica, nada que ver, Descartes es racionalista. ¿Es demostrada por el entendimiento? Puede ser. Se basa en el criterio de autoridad. Recuerden que Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna porque se revela en torno al principio de autoridad, que vamos en una pregunta a desarrollarlo con más detalle. El criterio de autoridad consiste en creer que algo es verdadero porque lo defiende una autoridad. Profesor, Dios existe porque eso dice el Papa Francisco, porque eso dice la Biblia. Más bien Descartes rechaza eso, por eso la alternativa C no podría ser la clave. Representa una idea adventicia. A ver, para Descartes, Dios es una idea innata. ¿Qué quiere decir eso? Que la tenemos desde el nacimiento. Entonces la pregunta natural es, ¿quién puso esta idea en nuestro entendimiento? Alguien podría pensar que es el hombre, pero eso sería un error, porque el supuesto que maneja Descartes en la famosa quinta meditación metafísica es que lo imperfecto no puede crear lo imperfecto, no puede crear lo perfecto, perdón. Mejor dicho, el hombre no puede crear a Dios, un ser perfecto. Entonces, dice Descartes, Dios mismo ha puesto su idea en nuestro entendimiento, porque nosotros no la podemos crear. Dios mismo ha puesto su idea en el entendimiento, Lo que quiere decir que Dios existe. Este es el famoso argumento ontológico de Descartes que ustedes pueden encontrar en la quinta meditación metafísica. No vayan a confundirlo con el argumento ontológico de San Anselmo en el Proslogium. Son dos argumentos distintos, ¿no? Entonces,
Este es un argumento, lo que quiere decir que Dios puede ser demostrado por el entendimiento. Incluso Descartes llega a decir algo bastante interesante. Por este argumento que hemos dado, la idea de Dios es más evidente de que 2 más 2 es 4. O sea, para Descartes, la existencia de Dios era más evidente que las matemáticas. Pregunta 3. La filosofía moderna posee una serie de características fundamentales que nos permiten diferenciarla de la filosofía medieval. Por ejemplo, sus más destacados representantes rechazaron el criterio de autoridad y en cambio enarbolaron una actitud crítica frente a las convicciones y principios heredados de la tradición. Sin duda, esta forma de comprender la búsqueda de la verdad queda perfectamente sintetizada en la frase sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a saber, a la cual suele referirse Kant en alguno de sus escritos más importantes. Ahora bien, otra de las características importantes de la filosofía moderna fueron, en la filosofía medieval, como les había adelantado ya, se defiende el principio de autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que algo es verdadero o la verdad tiene que ver con un maestro como Aristóteles, en la escolástica, por ejemplo, porque en la patrística sobre todo influencia Platón, como lo vimos. ¿Tiene que ver porque un cura lo dice? ¿O tiene que ver porque está escrito en la Biblia? Pero incluso, esa es una falacia, creer que algo es verdad porque lo dice una autoridad. ¿Cómo se llama esa falacia? Ad verecundiam. Descartes, les había comentado también ya, que es considerado el padre de la filosofía moderna porque es irreverente contra la tradición. Descartes llega a decir en la introducción de su libro Las pasiones del alma: a mí no me importa lo que dijeron Platón y Aristóteles, a mí me importa si lo que ellos dijeron es o no verdadero. No importa quién lo diga, importa los argumentos que dan. Entonces, el mundo moderno, que inaugura con Descartes, critica, ¿no?, el principio de autoridad. ¿Quiénes hacen esta crítica, profesor? Descartes, pero también Kant, que te dice, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Otro contraste de la filosofía moderna respecto a la medieval es que vimos la semana pasada que en la filosofía medieval tiene como característica fundamental que la filosofía se vuelve en sierva de la teología. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad está en la Biblia. El filósofo medieval solamente va a demostrar racionalmente lo que ya se cree por fe. En cambio, en la filosofía moderna hay la independencia de verdad y la independencia de la razón respecto de la fe, la independencia de la verdad respecto de la revelación. Por eso, la alternativa correcta es la clave C. ¿Por qué no la alternativa A, profesor? El desarrollo de la gnoseología y la renuncia a la ética. Hay que hacer una precisión porque las preguntas de ECO juegan con esto. Nosotros, los profesores de filosofía, por una cuestión de tiempo, ponemos el debate epistemológico, gnoseológico, entre Kant, Locke y Descartes. Sin embargo, Locke escribe sobre filosofía política los tratados del gobierno civil, sobre ética, las cartas sobre la tolerancia. Kant escribe sobre ética, crítica a la razón práctica, imperativo categórico, imperativo hipotético. Pero como no podemos hacer todo en esa semana, nosotros nos concentramos en el debate gnoseológico. Pero eso no quiere decir que es el único debate. Entonces, por eso no podría ser la alternativa A, porque no se renuncia a la ética. Que no se ve en la separata es una cosa muy distinta. Continuemos. B. La defensa de la libertad y la muerte de los metarrelatos. Se defiende la libertad, pero esto de metarrelatos recién surge en el siglo XX, incluso en la segunda mitad. ¿Con qué pensador? Con Lyotard. La autonomía de la razón es la clave. D. El empirismo radical y el apogeo de la teología cristiana. ¿Hay un apogeo de la teología cristiana en la filosofía moderna? No, más bien decae. Pregunta número 4. Según Hume, los seres humanos establecemos relaciones entre hechos por... Eso quiere decir que no existen en el mundo, sino que toda relación entre dos o más hechos tiene un origen psicológico. Eso tiene que ver con la crítica a la idea de causalidad de Hume. Por ejemplo, Hume pone el clásico ejemplo, dentro de su filosofía, de la bola de billar. Supongamos que estamos en el billar y golpeamos una bola roja que esté en movimiento, ¿no? Hecho 1, veo la bola roja en movimiento y veo a una esfera
celeste, azul, que está en reposo. Luego veo el hecho 2, que la bola roja está en reposo y la bola azul está en movimiento, puesto que la ha golpeado, ¿no? Nosotros vemos estos hechos repetidamente. El problema es que establecemos conexiones entre estos dos hechos. ¿Y qué decimos nosotros? La causa del movimiento de la esfera azul es la esfera roja, ¿no? Muy bien. Sin embargo, Hume no estaría muy seguro de eso, porque para Hume esta asociación es algo psicológico, o sea, tú por costumbre y por hábito crees eso. O sea, lo ves repetidamente, costumbre, hábito. Porque en realidad esto no es lógico. ¿Eso qué quiere decir? Por la explicación que hemos dado, que según Hume los seres humanos establecemos relaciones entre hechos por costumbre o hábito. Entonces eliminamos la B, eliminamos la C, ¿no? Continuemos. Esto quiere decir que no existen A, conexiones necesarias en el mundo, sino que es coherente lo que dice la A, a ver la B, que no existen sustancia o esencia metafísicas. Estamos en la causalidad, no en la crítica de la sustancia. Por eso la clave es la alternativa A. Pregunta número 5. Si sostenemos que un gran número de ideas se constituyen por medio de la experiencia, pero que esto no tiene por qué suponer que no existan ideas innatas, estaríamos de acuerdo con la perspectiva nociológica defendida por el filósofo moderno. Esto me sirve, jóvenes, para una pregunta que vino en el último simulacro de examen de admisión y que generó cierta confusión en los alumnos. A ver, que Descartes diga que hay ideas innatas no debe entenderse como que todas las ideas son innatas. Por ejemplo, yo tengo una idea de esta botella de agua cielo. Para Descartes, ¿esta idea es innata? No, porque esa idea la he aprendido por mis sentidos. O sea, Descartes hace una clasificación de las ideas que vamos a ver a continuación. De una parte tenemos las ideas adventicias, que son ideas que, como dice Descartes, provienen de la experiencia. Veo un hombre y veo un ave, ¿no? Recuerdo un hombre, recuerdo un ave. Esas son ideas adventicias. Las facticias son combinación de adventicias. Sueño entonces con un hombre que tiene alas, con un ángel. Eso es producto de, digamos, la combinación de dos ideas adventicias. Y las ideas innatas quiere decir que nacemos con ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que la facultad que prima en las ideas adventicias es la experiencia. Son sobre todo por experiencia. La facultad que prima en las ideas facticias es la imaginación. Y la facultad que prima en las ideas innatas es la razón. Con esto ya es más fácil responder la pregunta. Si sostenemos que un gran número de ideas se constituyen por medio de la experiencia, pero que eso no tiene por qué suponer que no existen ideas innatas, estaremos de acuerdo con la perspectiva nociológica del racionalismo, defendida por el filósofo moderno Descartes. La clave sería la D. 6. A lo largo de la historia de la filosofía, no han sido pocos los filósofos para los cuales el sujeto es el elemento central de todo proceso cognoscitivo, pues este se encargaría de darle forma, configuración a todos los datos sensoriales para que a partir de ellos se generen ideas. En ese sentido, uno de los escritos filosóficos que más resaltó el papel del sujeto en el proceso cognoscitivo, esto es clave, el papel del sujeto en el proceso cognitivo fue la crítica a la razón pura de Kant. Teniendo en consideración los planteamientos de la enunciada kantiana, ¿a cuál de los siguientes tópicos alude principalmente el enunciado anterior? A los límites de la razón, que no puede ir más allá de la experiencia, no dice nada la clave. Al giro copernicano, sin lugar a dudas la clave. Al agnosticismo, no dice nada de si creer o no creer en Dios. Al racionalismo, Kant no era racionalista, era criticista. La clave es giro copernicano. ¿Pero qué es el giro copernicano? Kant dice que en el mundo antiguo dice Kant, que el sujeto tenía un papel pasivo,
porque el sujeto simplemente reflejaba las características del objeto. Sin embargo, en la filosofía moderna se tiene que el sujeto es activo, en el sentido que es el sujeto, como dice el enunciado, la parte que está en rojo, que le da forma y ordena los datos sensoriales que son caóticos. O sea, podríamos decir, construye el conocimiento. Acá el sujeto refleja el objeto. Y acá el sujeto construye el objeto, ¿no? ¿Cómo lo construye? ¿No? Ordena y configura los datos sensoriales. ¿Mediante qué? Mediante las categorías, como vimos en la pregunta número 1, ¿no? Entonces la clave es esa. Alguna vez me han preguntado, profesor, ¿y por qué le llama giro copernicano? Desde la lectura de Kant, si tú crees que el centro del universo es la Tierra, como creía Ptolomeo, tú no puedes explicar muchos fenómenos. Por ejemplo, ¿por qué Júpiter a veces está más cerca y otras veces más lejos del Sol? Entonces, ¿qué es lo que hace Kant? Hace un cambio, pone más bien, o lo que hace Copérnico, perdón, pone al Sol en el centro y hace orbitar a la Tierra. Y con eso se da cuenta que puede explicar muchos más fenómenos. Algo similar hace Kant. En la filosofía antigua estaba el objeto y eran los sujetos los que orbitaban alrededor de este. En la filosofía moderna, Kant hace un cambio y pone al sujeto al centro y los objetos son los que orbitan. Eso es el giro copernicano. De acuerdo con José, la existencia de entidades metafísicas tales como Dios, el alma y el alma es o son indemostrables. Él está convencido de que todo conocimiento tiene sustento en los sentidos. Profesor, eso suena a un empirista, sí, pero hay que seguir leyendo la pregunta. Como nuestros sentidos no perciben ni a Dios ni al alma, cabe pensar que ambas entidades no pueden ser conocidas por los seres humanos, lo que no descarta necesariamente su existencia. O sea, Kant no dice que no exista lo que no podamos percibir, cosa que en realidad es un disparate, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he visto las pirámides de Egipto, pero nunca diría que no existan. O sea, lo que está diciendo Kant es que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que percibimos. Puede haber verdad y falsedad donde hay experiencia, ¿no? Continuemos. Esto implicaría que nuestra capacidad cognitiva tiene límites, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué quiere decirnos? Primero, ¿cuál es el objetivo de la filosofía de Kant? Tal cual, pregunta de examen de admisión. ¿Qué busca la filosofía de Kant? Respuesta de la pregunta de examen de admisión. Realizar una crítica a la razón. Muy bien, profesor, pero ¿qué quiere decir realizar una crítica a la razón? Para Kant, realizar una crítica a la razón quiere decir establecer los límites de la razón. Pero, ¿qué quiere decir establecer los límites de la razón? O para Kant, ¿cuáles son los límites de la razón? La experiencia sensible. ¿Cuál o qué es la conclusión de todo esto? Que el conocimiento para Kant, ¿no? En el conocimiento, la razón no debe ir más allá de la experiencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento consiste en buscar verdades o falsedades. Y solo hay verdades y falsedades, dice Kant, cuando hay experiencia. Pensemos, yo le pregunto a ustedes, a ver jóvenes, ¿de qué color es mi camisa? De color morado. ¿Cómo ustedes saben eso? Porque me están viendo, hay experiencia. A ver jóvenes, en la semana número 7 del ciclo 2019-2 estuve sin lentes. Eso es falso, profesor, porque yo lo vi a través de la cámara con lentes. Por ejemplo, si en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿es verdad que Jonathan me está mirando desde un lugar que la cámara no capta? ¿Es verdadero o falso? ¿Qué me dirían ustedes? No lo sé, profesor, porque no hay experiencia. Entonces, con esta suerte de diálogo les he demostrado que hay verdad y falsedad cuando hay experiencia. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿existe Dios? El problema no es que eso sea la respuesta que dé, no es ni verdadera ni falsa,
porque Dios es un ente metafísico, va más allá de la experiencia. Lo que está diciendo Kant es que en la religión no hay un asunto de verdad, es una cuestión de creencia, y por eso, como dice la pregunta, puede existir. El detalle es que no podemos saber su verdad o su falsedad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos inferir al respecto? Kant sostendría que no se pueden alcanzar conocimientos metafísicos debido a la imprecisión de los sentidos humanos. O sea, no podemos alcanzar cosas metafísicas, pero no tiene que ver con la imprecisión de cosas humanas. Si es factible demostrar racionalmente la existencia de realidades o entidades metafísicas, para Kant no. En efecto, es imposible el conocimiento metafísico, pues todo conocimiento requiere de experiencia. Esa es la clave, jóvenes. Y finalmente, la pregunta número 8. En medio de una discusión filosófica sobre problemas nociológicos, uno de los polemistas manifiesta lo siguiente: no cabe duda de que venimos al mundo sin las ideas de los colores. Es decir, nuestra idea de lo rojo, por ejemplo, representa una idea constitutiva a partir del contacto de nuestra vista con objetos rojos. Es por este motivo que las personas que padecen ceguera desde su nacimiento no tienen una comprensión de ninguno de los colores. A ver, resumamos esto en un argumento. Primero, cuando nacemos, no tenemos las ideas de los colores. ¿Por qué? Porque poseemos la idea de color rojo, por ejemplo, cuando vemos una manzana roja. Y, por ejemplo, en ese sentido, los ciegos no tienen la comprensión de los colores o el conocimiento de los colores. Esa es la pregunta, ¿no? O ese es el enunciado. ¿Qué nos dice la pregunta? Esta afirmación puede ser considerada como una crítica directa a... Miren, esto nos da una lección. Si yo leo rápido esta pregunta, esta afirmación puede ser considerada como una crítica directa. O sea, esta afirmación está diciendo que nosotros tenemos las ideas si pasan por experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ideas previo experiencia, o sea, no hay ideas innatas. Entonces, ¿a qué postura está criticando? Al innatismo cartesiano. Si yo leo apurado esta pregunta y digo, esta afirmación puede ser considerada como una defensa del, la clave sería la C, empirismo lockeano. Entonces, como yo les he dicho desde la primera semana, no solamente basta que el alumno tenga conocimientos, sino que capte la pregunta. Yo entiendo que ustedes a veces por cierta presión que se entiende que en estos momentos tienen, ven en un examen, leen rápido y se pueden equivocar, pero les recomiendo que comprendan bien las preguntas para que sí sepan qué les están interrogando y respondan de acuerdo a esto. Ahora vamos a resolver, jóvenes, la lectura buscando desarrollar la capacidad de comprensión de textos filosóficos. Es una lectura relativamente, digamos, intermedia, ni tan fácil ni tan difícil, sobre David Hume. Veamos qué nos tiene esta lectura. Dice: pero dejando a un lado a algunos metafísicos de esta clase, puedo aventurarme a afirmar que todos los demás seres humanos no son sino un haz o colección de percepciones diferentes que suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en perpetuo flujo y movimiento. Esa parte es clave, ¿no? Los seres humanos son una colección de percepciones. Nuestros ojos no pueden girar en sus órbitas sin hacer que sus percepciones varíen, y nuestro pensamiento es aún más variable que nuestra vista. Todos los demás sentidos y facultades contribuyen a este cambio. No existe un solo poder del alma que permanezca inalterable siquiera un momento. Eso también es clave. La mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan en forma sucesiva, pasan, vuelven a pasar, se desvanecen y mezclan en una variedad infinita de posturas y situaciones. Eso también es clave. La mente es como un teatro sobre el cual pasan distintas percepciones. No existe en ella con propiedad ni simplicidad en un tiempo, ni identidad a lo largo de momentos diferentes, sea cual sea la inclinación natural que nos lleve a imaginar esa simplicidad e identidad. La comparación del teatro no debe confundirnos.
son solamente las percepciones las que constituyen la mente. Es clave, ¿no? Entonces, de modo que no tenemos ni la noción más remota del lugar en que se representan esa escena, sumamente clave, ni tampoco de los materiales del cual están compuestas. A ver, he hecho un esquema para que entiendan esta lectura. La lectura tiene que ver con lo que Hume llama la crítica a la idea de substancia, ¿no? ¿Qué es la sustancia? Recordemos Aristóteles, las cosas individuales. Acá tengo una sustancia, estos lentes son una sustancia, esta camisa es una sustancia. Lo que ustedes ven a su alrededor en su cuarto es una sustancia. Un cuaderno, una regla, un borrador, es una sustancia. Bien, Hume dice que en realidad cuando tú ves una sustancia, por ejemplo, cuando yo veo este lapicero, no percibo el lapicero. Yo percibo algo de 30 centímetros que pesa 300 gramos y que es de color negro y marrón. O sea, percibo las características. De la misma manera, cuando yo percibo una silla, no veo la silla. Yo veo una cosa de color marrón, peso 20 kilogramos y la altura un metro. O sea, acá está lo que percibimos. Lo que percibimos para Hume son las características, ¿no? Eso percibimos, ¿no? Lo percibes. En cambio, hay cosas que no percibes, como la silla. Lo que pasa, dice Hume, es que en tu mente tú unes todas estas características de 40 centímetros, 300 gramos, color marrón y esto, y supones que se dan en una sustancia, pero esa es una suposición. Bien, este es el trasfondo, pero eso lo aplica Hume a la idea del alma. Tenemos un alma, soy un yo, soy el mismo que cuando tenía 9 años, ahora tengo 30, pero soy el mismo, he vivido muchas cosas, he visto muchas cosas, pero esas cosas me pasan a mí. Hume dice que en realidad tú nunca percibes el yo, por eso la analogía con el teatro. Tu vida es como un teatro, pasan las cosas, pasan las escenas, pasan, eso tú percibes, pero tú percibes al yo, al alma, no, tú no percibes nunca eso, por eso Hume llega a criticar la idea del yo y la idea del alma, ¿no? Esto podría ser interesante para los chicos que postulen a psicología, ¿no? La psicología estudia nuestra identidad, al yo. Hume diría, ¿cuál yo si nunca percibes a ese yo? Entonces, les decía, por lo que hemos visto en la explicación, vamos a resolver la pregunta. La filosofía de Hume ha sido calificada como un empirismo radical. Solo existe lo que percibimos. Como puede apreciarse en el fragmento anterior, uno de los aspectos centrales de este empirismo representa su crítica a la idea de la causalidad. El rechazo radical del criticismo. ¿Cómo Hume va a rechazar el criticismo si Hume nació antes de Kant? O sea, no podría, ¿no? No existía Kant aún. B. La fundamentación del ignatismo. Si es empirista, va a criticar más bien el ignatismo. La aceptación de las esencias, por el contrario, está criticando las esencias y la substancia. Muy bien, jóvenes, hemos finalizado esta semana número 7. Esta semana es muy técnica, se discute un problema muy particular de la filosofía, cómo surgen las ideas. Así que les recomiendo que repasen con paciencia esta semana, sobre todo la filosofía de Kant. Es una filosofía bastante técnica. Yo suelo hacer una diferencia entre filósofos que escriben para las personas y filósofos que escriben para los filósofos. Por ejemplo, Platón, los diálogos que leemos de Platón no eran para sus alumnos de la academia, eran para el ciudadano común. Por eso es sencillo entender a Platón. Pero en cambio un Kant, un Wittgenstein, son filósofos que ameritan cultura, ameritan que tú conozcas filosofía porque escriben para gente que está versado en eso, ¿no? Así que repasen con mucha cautela y si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios de este video. Nos vemos la siguiente semana.